Cordial saludo, madres, padres y cuidadores. Como les había indicado la semana pasada, yo soy Sandra Liliana Lozano, orientadora de la CDB, la que ha estado con ustedes en el acompañamiento diario de formación para padres. De antemano agradezco mucho el apoyo de muchos de las familias y su trabajo tan esmerado. El día de hoy estuve revisando algunos comentarios que me parecen muy válidos desde su postura y me ayudan a comprender que ustedes están muy interesados por la formación de sus hijos. Gracias por su participación. El día de hoy, como les indiqué en el sitio web, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con autoridad asertiva o autoridad autoritativa. Pero para ello debemos buscar esa diferencia entre esos estilos de crianza que nos dan evidencia de cuáles son esas situaciones que no debemos permitir en los entornos familiares que evitan el buen desarrollo de nuestros hijos e hijas. El primero de ellos es el autoritario, el segundo es el permisivo y el siguiente es el autoritativo, que es el que nos vamos a enfocar en los últimos minutos de esta conferencia. En primera instancia tenemos el estilo de crianza autoritario o una paternidad autoritaria, que implica en la imposición de todas las normas sin ningún tipo de diálogo. Hay un control muy restrictivo, diálogo unilateral, o sea, uno habla y los demás callan y tienen que hacer. Firmeza sin amabilidad, hay muy poco afecto, no hay concreción de ideas ni de acuerdos, las reglas son estrictas e inamovibles, se tienen que hacer como lo indica la persona que tiene el control. Aquí en este caso hay mucho poder, ¿sí? Un poder de imposición, porque hay poderes muy autoritativos, que es el que vamos a hablar al final. Y se puede generar cierto miedo, más que el mismo respeto, porque las consecuencias de no cumplir una norma son muy fuertes, muy duras, muy coercitivas y en ocasiones muy agresivas. Las características de un padre autoritario: son controladores y demasiado exigentes. No es una exigencia con amor, sino es una exigencia que él quiere imponer todo lo que él se le venga a la cabeza o a la mente sin escuchar a su hijo o hija o a los miembros de la familia. No hay muestras de afecto y son hostiles y a veces un poco agresivos. ¿Cómo son los hijos en este modelo de crianza? Hay poco autoestima y hay una competencia social mínimamente desarrollada. Son impulsivos, agresivos y de baja tolerancia a la frustración. ¿Cómo es la personalidad de un niño educado en un entorno autoritario? Es rebelde porque cuando llega a otros entornos, ellos quieren sacar todo lo que no han podido sacar en ese entorno autoritario. Perdón que me equivoque. En autoritario no lo han podido sacar. Entonces llegan a un entorno donde no se maneja ese tipo de educación y quieren sacar todo lo que no han podido. Son personas que dicen mentiras, pues con tal de que no sean llamados, con tal de que no les llamen la atención, o en ocasiones como son agredidos, prefieren mentir para no generar más situaciones de agresión. Escasa autonomía, siempre tienen que esperar que la otra persona les diga qué deben hacer. Son agresivos y sumisos en algunos casos. Unos son muy rebeldes y otros son sumisos, que se dejan maltratar por cualquiera. El otro estilo de crianza es el permisivo. Hay mucha libertad sin ningún tipo de responsabilidad. Los padres no ejercen control, no fijan reglas, no sancionan, eh, no hay límites, o sea, es donde todo está al merced y decisión del niño o la niña. Las características de padres permisivos son poco controladores o inexistentes, demasiado afectuosos, en este caso a veces tienden a ser muy sobreprotectores y con tal de que su hijo se sienta bien y alegre todo el tiempo, ellos hacen todo lo que el niño decida o quiera hacer. Y poco comunicativos, porque pues como el niño es el que habla, entonces el niño es el que hace la pataleta y para evitar la pataleta pues yo le doy lo que él quiere.
Entonces casi no hay como una interacción o un intercambio que les permita tomar unas decisiones en ese intercambio. ¿Cómo son los hijos? Tienen una autoestima eh, sobrevalorada, o sea, no reconocen cuáles son sus habilidades, ni cuáles son sus limitaciones, y ni cosas por mejorar porque no han hecho ese proceso de evaluación. Todo el tiempo han estado a su decisión y a sus deseos. Entonces la autoestima es un poco sobrevalorada. Se les da dificultad para controlar los impulsos, son los niños que hacen muchas pataletas y a veces no tienen disciplina para desarrollar las tareas, porque pues como no hay límites, entonces yo las hago cuando quiera y las realizo en el horario que yo quiera o no las realizo, ¿sí? Como la personalidad de un niño en un entorno permisivo. Son inseguros, hay poca constancia, falta de confianza en sí mismos, porque pues no han tenido un modelo que les permita generar esa confianza. Los padres han permitido lo que que el niño ha querido hacer y no les han generado firmeza ni carácter. Baja tolerancia a la frustración y en ocasiones hay bajo rendimiento escolar, en ocasiones. Un entorno autoritativo, democrático y asertivo, hay una jerarquía, se sabe quién es el que tiene el poder afectuoso, quién es el que determina las normas y quién le ayuda o orienta al hijo o a la hija. Hay cariño y afecto a la vez, o sea, cariño, afecto, y también hay control a la vez. Se fijan normas con claridad y todos los miembros la conocen, ¿sí? No se busca ejercer poder ni vencer al otro, sino de convencer, no a través de la discusión sin puntos, sino mostrándole las consecuencias de no realizar determinado acto. Por eso es muy importante tener en cuenta que a un niño se le explican las consecuencias, se le dice cómo hacerlas, cómo hacer la actividad para que no se le generen consecuencias negativas. Por tanto, no hay que no extendernos, sino solo explicar con ejemplos el hecho de no cumplir con una norma o cumplir una norma qué consecuencias trae, o sea, las dos cosas, tanto para lo negativo como para lo positivo. Hay refuerzo positivo, o sea, nunca se está recalcando en el error, sino se busca recalcar en el esfuerzo que hace el hijo o la hija o cualquier miembro de la familia, porque es importante incluso reforzar los beneficios o la compañía que hace nuestras madres, nuestros padres y muchos de nuestros cuidadores que también hacen esfuerzo por nuestros hijos. Hay un respeto por el otro, por sí mismo, un respeto al individuo como tal, ¿sí? Y el diálogo es muy multilateral, o sea, todos participan, toman la decisión, siempre y cuando, pero siempre hay un líder, ¿no? Que ese líder es el que va a guiar ese establecimiento de normas. ¿Cuáles son las características de una autoridad autoritativa? Los hijos tienen alta autoestima, afrontan nuevas situaciones con confianza porque pues han tenido los elementos de aprenderlo en el hogar, interiorizan con facilidad valores sociales y morales, o asumen las normas con mucha facilidad. Su competencia social y de autocontrol es muy sólida, pueden adaptarse a un entorno sin dificultad y terminan las actividades, las tareas, las acciones que inician, las terminan porque se acostumbraron en su entorno a realizarlas bajo la guía y la orientación de los padres. Como la personalidad de un niño formado en un entorno autoritativo. La personalidad implica un buen nivel de autoestima, no una autoestima baja ni sobrevalorada, sino un nivel de autoestima que le permite identificar sus habilidades, sus limitaciones y cosas por mejorar. Sentido de responsabilidad, asume las tareas que se le encomiendan, las termina, las presenta, las socializa y confía en lo que hace. Toma decisiones, respeto a las normas y socializa de manera respetuosa con los otros. En este entorno autoritativo es muy claro el establecimiento de normas. Entienden para qué sirven. En este caso, las normas sirven para eh, fortalecer el aprendizaje de normas y conductas adecuadas según la edad,
desarrollar sentimientos de autonomía y seguridad en sí mismo, le permite al niño sentirse guiado en su crecimiento personal, emocional, social. Hay un acompañamiento muy exhaustivo y democrático. Le permite desarrollar sentimientos de autoestima, autocontrol y autorregulación, unas habilidades muy importantes para poder afrontar el mundo en los diferentes entornos. ¿Cómo es un padre autoritativo? Tiene los objetivos claros, por eso es que yo siempre les digo cuando hablan conmigo, tengan claridad de cuáles son los objetivos, pero no solo aquí en la cabecita, sino escríbanlos, porque eso no les va a permitir recordar cuáles son, porque a veces se nos olvida con tantas cosas que tenemos en el día a día, nuestros trabajos y algunas circunstancias que de urgencia que debemos atender se nos olvidan y cambiamos el horizonte. Entonces por eso es bueno tenerlos escritos y por eso yo les decía esta semana, escríbanlos, déjanlos pegados en un lugar donde ustedes los vean constantemente para que tengan como recordatorio esos objetivos y no pierdan el horizonte en cuanto a la formación de sus hijos. Es claro, es importante y dentro de un padre autoritativo que enseña con claridad cosas concretas, cosas que pueden hacer los hijos. Por ejemplo, a veces les pedimos que se porte bien, pero pues en raras ocasiones se nos olvida darle como actuaciones o acciones concretas de cómo portarse bien. ¿Qué es portarse bien? Por ejemplo, le podemos decir, mi chico, que la profesora no te regañe durante todo el día en clase. Eso es una actuación que el niño le permite ver algo o entender que no debe hacer o que sí debe hacer. Una situación concreta de portarse bien es que, por ejemplo, haya llevado el niño todas las tareas del horario correspondiente al día al colegio. Otra tarea es que al final del día tenga su cuarto organizado o que al final del día o el padre o la madre que los cuida los haya acompañado, perdón que me distraje un momentico con acá, bueno, eh, que al final del día tenga organizado su cuarto o haya terminado sus tareas sin ningún tipo de llamada de atención por parte del padre. Dar tiempo al aprendizaje. Cada niño tiene un ritmo y hay que comprender ese ritmo. No les generemos angustia porque no está aprendiendo a multiplicar o no está aprendiendo a leer con facilidad o con rapidez. Cada uno tiene su ritmo y unos niños pueden aprender en 15 días y otros niños se demoran un poco más. Entonces darle su tiempo, siempre acompañándolo pero dándole su tiempo. Valorar siempre sus intentos y sus esfuerzos, porque para cada hay unos esfuerzos, entonces tenemos que valorar esos esfuerzos. Dar ejemplo, confiar en sus hijos, en que ellos tienen la habilidad para hacerlo y que tienen unas limitaciones que hay que trabajarlas. No todos somos hábiles para todo. Hay unos más hábiles para escribir, otros son más hábiles con la suma y así estamos nosotros, por eso es que nosotros debemos trabajar en equipo, porque cada ser humano tiene unas habilidades que debemos apoyarnos unos en los otros para poder hacer una integralidad del conocimiento. Y actuar y no huir de los discursos. Bueno, huir de los discursos. ¿Qué quiere decir? Que a veces somos cantaletudos y un padre autoritativo no huye de los discursos, es decir, de la cantaleta. Explica, da un ejemplo y concreta la acción. Muy organizado en ese aspecto. Y no extiende ni dilata las conversaciones para no dar pie a que haya malentendidos en cuanto a una norma o a una acción que él ha pedido que su hijo realice. Reconoce sus propios errores, lo que yo les decía la semana pasada. Algunas recomendaciones para un padre autoritativo. Castigar en el momento, expresar los sentimientos, no caer en el chantaje moral, por favor, o emocional, reconocer los sentimientos de su hijo o hija, no descalificar su hijo o hija, no amenazar con la pérdida del cariño. Las sanciones deben hacerse a través de acciones que no sean relacionadas con la carencia de afecto. No gritar continuamente por todo, nunca comparar con otros,
tener cortesía con los hijos